Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Carlos y el día de hoy voy a hablarles acerca de los poríferos. A manera de introducción, ¿qué son los poríferos? Bueno, los poríferos son un grupo de animales invertebrados acuáticos que en su mayoría los podemos encontrar en ambientes marinos, pero también podemos encontrar algunas especies en ambientes de agua dulce. Estos organismos son sésiles, tienen un endoesqueleto y carecen de un tejido como tal. Bien, entonces hablemos un poco acerca de su morfología. Los poríferos, como podemos ver en esta imagen, vemos que la esponja está llena de orificios, estos se le llaman poros. De hecho, gracias a esta cualidad es que los poríferos reciben su nombre de poríferos, gracias al conjunto de poros que tienen. También vamos a tener diferentes células que lo van a conformar. Como vemos aquí, vamos a tener algunas células ciliadas, como se puede apreciar aquí en la imagen. Estas células ciliadas reciben el nombre de coanocitos. Debajo de ellas están los amebocitos, que serían estos de aquí abajo, y en conjunto se van a encargar de lo que sería la digestión de fitoplancton y pequeños organismos. También vamos a tener una cavidad central llamada atrio y vamos a tener una parte superficial más pequeña que se va a llamar ósculo. Bien, la esponja de mar se alimenta mediante filtración. Esto quiere decir que el agua con O2 y los pequeños organismos van a entrar a través de los poros, van a ser predigeridos por los coanocitos y después digeridos por los amebocitos. Luego estos desechos se van a almacenar en el atrio y posteriormente van a ser eliminados en conjunto con CO2 y agua por medio del ósculo. Existen diferentes formas de clasificar los poríferos. Una de estas formas es mediante el grado de especialización que tienen. Por ejemplo, tenemos esponjas del tipo ascón, del tipo sicón y del tipo leucón. Como podemos ver, en el tipo ascón son esponjas que no están tan especializadas. En el caso del tipo sicón son esponjas que vemos que son un poco más complejas, y en el caso del leucón son esponjas mucho más complejas. Por lo general, casi siempre vamos a encontrar esponjas del tipo leucón o del tipo sicón, pero no quiere decir que no podamos encontrar de vez en cuando una esponja del tipo ascón. Ahora bien, como ya habíamos mencionado, estas tienen un endoesqueleto y carecen de tejido. Entonces, ¿cómo están formados? Bien, vamos a tener lo que son fibras de esponjina, como podemos ver en la imagen, en la primera imagen. Estas fibras son filamentos que van a estar unidos entre sí. Estos filamentos son los que le van a dar la forma y la rigidez a la esponja de mar. También vamos a tener las espículas. Esto va a variar. Estas espículas pueden ser calcáreas o pueden ser silíceas también. Esto va a depender del material del que estén compuestos, ya sea carbonato de calcio o de sílice como tal. También podemos ver que al lado vamos a tener un diagrama con los diferentes tipos de espículas que hay. Esto también va a depender bastante de la especie de esponja que vayamos a tener. Bueno, también tenemos algunas especies con importancia económica. En este caso vamos a presentarles a Neofibularia nolitangere y a Tadenia ignis. Estas especies tienen importancia económica y médica, ya que al hacer contacto con la piel humana pueden generar quemaduras y algunas lesiones. También vamos a tener la especie de esponja officinalis. En un tiempo atrás esta esponja era utilizada como esponja de baño. Bueno, entonces hablemos un poco acerca de su reproducción. Su reproducción puede ser asexual o puede ser sexual. Vamos a comenzar con la reproducción asexual. Este tipo de reproducción por lo general se ve en especies de agua dulce. Y esto ocurre por un proceso denominado gemación, que va a formar gémulas de resistencia. Como podemos ver en el diagrama, esto vendría siendo lo que sería una gémula. Como vemos, tiene una forma de pera, una forma bastante ovoide. Estas gémulas se van a formar en otoño, cuando las condiciones son algo adversas. Esta gémula va a sobrevivir un tiempo y cuando las condiciones sean favorables, la esponja madre va a morir y va a liberar a la gémula. Esta gémula va a dar origen a lo que sería una nueva esponja de mar. Cabe resaltar que por lo general estas esponjas son anuales. Bien, entonces hablemos acerca de su reproducción sexual. Como en todos los organismos que se reproducen sexualmente, va a ocurrir un proceso de espermatogénesis. Este proceso es mediante el cual se van a formar los espermatozoides. Esto va a ocurrir a partir de coanocitos desdiferenciados que van a perder su collar de microvilli y su flagelo. Más tarde estos se van a enquistar.
Como podemos observar aquí en la imagen, podemos ver una cámara llena con cuanocitos. Estos todavía no se han desdiferenciado y no han perdido su collar. Del otro lado, señalando con una flecha de color naranja, podemos ver lo que serían los espermatozoides que ya se han desdiferenciado y por lo tanto ya han perdido su collar. Ahora hablemos acerca del proceso de ovogénesis. Este proceso es mediante el cual se van a formar los óvulos. A diferencia de los espermatozoides, estos se pueden formar de arqueocitos o también se pueden formar de cuanocitos desdiferenciados. Una vez el óvulo se haya formado, va a ocurrir algo un poco interesante. El óvulo va a empezar a fagocitar las células que estén a su alrededor. Estas células le van a funcionar como una sustancia de reserva o de nutriente para el óvulo. Bien, entonces, una vez ha ocurrido la formación de los gametos, ¿qué va a ocurrir después? Bien, como sabemos, hay que tener dos puntos presentes. El primero es que las esponjas son organismos filtradores. Eso quiere decir que va a entrar agua y va a salir agua. El segundo es que vamos a tener especies que son dioicas o especies que sean hermafroditas. Si son dioicas, eso quiere decir que vamos a tener una esponja que va a producir gametos masculinos y una esponja que también va a producir gametos femeninos. Siendo el caso, también las esponjas hermafroditas quiere decir que van a poder producir ambos tipos de gametos. Pueden producir tanto los masculinos como los femeninos. Ahora sí, ¿qué va a ocurrir una vez se hayan formado estos gametos? Bien, como ya mencionamos, el agua va a entrar a través de la esponja y va a salir. Cuando el agua va a salir, la esponja aprovecha y libera los espermatozoides si estos ya están listos. Estos espermatozoides se van a mover o van a ser arrastrados por una corriente de agua y pueden ser absorbidos ya sea por una esponja diferente o pueden ser absorbidos por la misma esponja, así ocurriendo un proceso de autofecundación. Como podemos observar aquí en la imagen, ya se puede apreciar cuando el óvulo ha fagocitado al espermatozoide y vamos a tener lo que sería el núcleo del óvulo y el espermatozoide adentro. También podemos observar un pequeño núcleo alrededor, al lado, que va a ser el núcleo del cuanocito, del cual probablemente se formó este óvulo. Una vez ha ocurrido esta fecundación, va a ocurrir lo que sería el proceso de segmentación, que esta va a ser una segmentación de tipo radial y va a ser una segmentación completa. Como podemos apreciar aquí en la imagen, se puede ver la formación de las mórulas. Vemos que estas mórulas son iguales y como ya mencioné, es una segmentación de tipo radial y es una segmentación completa que se puede apreciar bastante bien en la imagen. El proceso casi finaliza cuando estas mórulas van a dar origen a lo que sería una larva que se va a llamar parenquímola o anfioblástula dependiendo de la especie de esponja. Cabe resaltar que todo este proceso de la formación y la fecundación ocurre de forma interna, o sea, dentro de la esponja. Una vez esta larva se ha formado y está lista, va a salir o va a ser expulsada hacia el exterior y cuando ya se haya fijado en el sustrato, esta va a empezar el proceso de gastrulación y posteriormente va a dar origen a una esponja joven. Cabe resaltar que para que una esponja joven llegue a una esponja adulta, tiene que pasar un largo periodo, ya que son organismos con un lento crecimiento. Bueno, habiendo explicado ya el proceso y el concepto de lo que es una esponja, vamos a ver algunas curiosidades de lo que serían las esponjas. Estos son de los organismos más longevos, eso quiere decir que pueden vivir muchos años. Estos, como ya mencionamos, no presentan órganos y están entre los organismos más primitivos que han existido. También hay especies que son carnívoras, sí, son carnívoras. Se pueden alimentar de pequeños crustáceos. Y se sabe que la esponja que vivió más años vivió 11.000 años. Bien, entonces ahora vamos a ver un video explicando un poco más acerca de lo que serían las esponjas, ya para finalizar. Hoy vamos a conocer uno de los grupos de organismos marinos más antiguos que se conocen, las esponjas. Si nos fijamos, podemos observar que estas rocas del fondo tienen adherida una estructura irregular, de color rojo intenso, con unos orificios distribuidos irregularmente. Nadie diría que esto es un animal, pero sí, lo es. Se trata de una esponja.
No son organismos raros, puesto que se conocen unas 11.000 especies, la mayoría marinas. Las esponjas han tenido la capacidad de adaptarse con cierta facilidad a condiciones ecológicas cambiantes. Esto les ha permitido sobrevivir, a menudo, en lugares difíciles para otros organismos. A pocos metros de profundidad, en fondos bien iluminados, pueden encontrarse algunas especies, aunque muchas viven en lugares que están en penumbra, e incluso otras viven en zonas de oscuridad total. Son abundantes en las paredes verticales, entre los pies de las gorgonias, y también en el interior de los túneles y cuevas submarinas. Las esponjas rompen cualquier idea que se tenga sobre el concepto de organismo animal. No tienen simetría ni estructuras diferenciadas como son la cabeza, el tórax o el abdomen. Tampoco tienen órganos internos ni fibras musculares o nerviosas. Su estructura es muy simple. Además, dentro de una misma especie, las formas de los individuos son muy variadas. No hay dos de iguales. En el interior de su cuerpo se hallan los coanocitos, unas células con flagelos que producen una corriente continua de agua de mar que entra por unos poros muy pequeños situados en la superficie de su cuerpo y sale por unos orificios visibles a simple vista. Son los ósculos. Esta circulación arrastra partículas orgánicas, bacterias y pequeños organismos que son la base de su dieta. A pesar de su simplicidad estructural, en los mares tropicales como el Caribe, hay esponjas que pueden medir más de 1 metro de longitud. A su alrededor se concentra una buena cantidad de organismos y algunos, como este pez trompeta, se mimetizan completamente con ellas. Estos animales sencillos y primitivos parece que hayan de tener muchos depredadores. Pero no es así. Si se miran los hábitos alimentarios de los peces, se puede deducir que no comen esponjas. El motivo es que las esponjas tienen en su cuerpo sustancias tóxicas y espículas punzantes. Esto hace desistir a la mayoría de los posibles depredadores. Tan solo lo hacen algunos pequeños moluscos nudibranquios, como la vaquita suiza, que se han especializado en ello. Las esponjas son de los animales más antiguos que se conocen. Existen fósiles del periodo precámbrico. Algunas especies tienen precursores que ya eran abundantes en el Jurásico. Y sin más nada que decir, gracias. Espero que les haya gustado.